En el programa anterior... Imaginar por un momento, queridos oyentes, que camináis por una pequeña isla cubierta de árboles, de esas que parecen no tener historia, como si el tiempo hubiera pasado de largo sin detenerse allí. Un trozo de tierra perdido en la costa de Nueva Escocia, donde el viento del Atlántico sopla con esa mezcla de sal, humedad y silencio antiguo. Y sin embargo, bajo vuestros pies, oculto en las entrañas de la tierra, hay algo que no encaja con la naturaleza, algo que no pertenece a ese paisaje tranquilo, algo que lleva más de 2 siglos desafiando a todo aquel que se ha atrevido a tocarlo. Porque Oak Island no es solo una isla, es una pregunta abierta. Y en el corazón de esa pregunta hay un agujero. Un simple agujero, diría cualquiera. Pero ese es el primer engaño. Lo llaman el Money Pit, el pozo del dinero. Aunque ese nombre se queda corto, casi ingenuo, porque lo que realmente representa no es solo la promesa de un tesoro, sino la sospecha de que alguien, en algún momento del pasado, decidió enterrar algo con una precisión, una inteligencia y una determinación que no encajan con la historia oficial que nos han contado. Todo comienza en el año 1795, cuando unos jóvenes, curiosos, inquietos, como solo se es a esa edad en la que el mundo aún es un misterio por descubrir, se topan con una extraña depresión en el terreno, una zona donde la tierra parece haber sido removida, como si alguien hubiera abierto la piel de la isla y luego la hubiera cerrado con cuidado, pero no lo suficiente como para borrar todas las huellas. Y ahí surge la primera chispa. No es el agujero en sí lo que llama la atención, es lo que lo rodea. Un viejo árbol con señales de haber sostenido algo, como una polea, como si en ese mismo punto alguien hubiera estado bajando y subiendo materiales desde lo profundo, como si aquello no fuera un simple hoyo, sino la entrada a algo mucho más complejo. Y entonces, claro, empiezan a excavar. Lo que parecía un juego, una aventura juvenil, se convierte en algo completamente distinto cuando, a pocos metros de profundidad, encuentran la primera capa de madera perfectamente colocada, y luego otra, y otra más, como si alguien hubiera construido ese pozo por niveles, con una lógica, con un diseño, con una intención que no tiene nada de improvisado. Y en ese momento, sin saberlo, esos chicos abren una puerta que no volverá a cerrarse. Porque desde ese día, generación tras generación, ingenieros, buscadores de fortuna, empresarios, soñadores y obsesivos han intentado llegar al fondo de ese agujero. Y todos, absolutamente todos, han fracasado. No porque no tengan medios, sino porque cada vez que creen estar cerca, cuando parece que el secreto está a punto de revelarse, el pozo se llena de agua, como si la isla respirara, como si se defendiera, como si alguien, siglos atrás, hubiera diseñado ese lugar no para guardar algo, sino para asegurarse de que nadie pudiera alcanzarlo. Y ahí es donde la historia deja de ser historia y empieza a convertirse en algo más. Porque, ¿quién construyó algo así y por qué? Esa es la pregunta que flota sobre Oak Island, como una sombra que no se disipa, como un susurro que atraviesa los siglos y que hoy, aquí, vamos a intentar escuchar, aunque tal vez, solo tal vez,
no todos los secretos quieran ser encontrados. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Oak Island, el secreto que no quiere ser encontrado. Cuando la historia ha recorrido ya el camino de los piratas, cuando ha rozado la sombra de los templarios y ha empezado a insinuar que tal vez lo que se esconde en Oak Island no es solo materia sino algo más profundo, la mente humana vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: expandirse, abrir nuevas posibilidades, incluso aunque algunas de ellas resulten incómodas o difíciles de sostener. Porque cuando un misterio no se deja encerrar en una única explicación, es que probablemente no pertenece a una sola. Así empiezan a surgir otras teorías, algunas más racionales, otras más atrevidas, otras directamente en el límite entre la historia y la imaginación, pero todas con un punto en común: intentan llenar un vacío que nadie ha conseguido cerrar. Una de esas líneas apunta hacia los manuscritos perdidos. Se ha sugerido que bajo Oak Island podrían encontrarse documentos de un valor incalculable, no por su riqueza material, sino por su contenido. Textos que nunca llegaron a ver la luz, obras que podrían reescribir partes de la historia. Incluso se ha mencionado la posibilidad de escritos asociados a figuras como Shakespeare o Francis Bacon. Teorías que llevan tiempo circulando en ciertos círculos donde la autoría y la transmisión del conocimiento siempre han estado envueltas en debate. No es una idea descabellada si se observa desde cierta perspectiva, porque esconder conocimiento, proteger textos, evitar que caigan en manos equivocadas es una constante en la historia humana. Pero hay más. Otros plantean que lo que se oculta allí no es solo información escrita, sino algún tipo de conocimiento técnico o simbólico, algo que no encaja con el nivel tecnológico de la época en la que supuestamente fue construido el sistema. Y aquí el terreno se vuelve más resbaladizo porque empiezan a aparecer teorías que hablan de civilizaciones anteriores, de contactos olvidados, de saberes que se transmitieron de forma fragmentada a lo largo del tiempo. Ideas que, aunque no puedan demostrarse, tampoco pueden descartarse por completo cuando lo que se observa en el terreno sigue sin tener una explicación clara. También hay quien sugiere que Oak Island podría estar conectada con viajes transoceánicos anteriores a los registros oficiales, no solo de templarios, sino de otros pueblos que habrían llegado a América mucho antes de lo que se enseña, dejando huellas que quedaron ocultas o fueron ignoradas por la historia dominante. Y en medio de todo eso aparece otra posibilidad, quizá la más inquietante de todas. ¿Y si no hay nada? No como negación del misterio, sino como parte del propio diseño. La idea de que todo el sistema, toda la estructura, toda la complejidad que se ha encontrado no fue construida para proteger algo concreto, sino para crear un enigma en sí mismo, una especie de artefacto psicológico que genera búsqueda, obsesión, inversión de tiempo y recursos durante generaciones. Un mecanismo no para ocultar un tesoro, sino para activar una necesidad,
Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque entonces Oak Island no sería un lugar que guarda algo, sino un lugar que provoca algo, que despierta la curiosidad hasta el punto de convertirla en obsesión, que empuja a la gente a seguir excavando, a seguir invirtiendo, a seguir creyendo que el siguiente metro será el definitivo. Y quizá ahí está la clave. No hay una respuesta definitiva. No hay pruebas concluyentes que confirmen ninguna teoría. Todo lo que se ha propuesto, desde lo más lógico hasta lo más audaz, se mueve en un terreno donde la certeza se diluye. Por eso, lejos de debilitar el misterio, lo fortalece. Porque cuando algo admite tantas interpretaciones, cuando ninguna logra imponerse sobre las demás, cuando todas encajan y a la vez todas fallan en algún punto, es porque estamos ante algo que todavía no comprendemos del todo. Y tal vez esa sea la verdadera naturaleza de Oak Island. No un secreto esperando ser descubierto, sino un enigma diseñado para seguir preguntando. Entonces llega el tiempo moderno, ese momento en el que el ser humano se mira a sí mismo con una cierta soberbia tecnológica, convencido de que ya no hay secretos que se le resistan, de que todo puede medirse, escanearse, perforarse, analizarse. Y sin embargo, Oak Island sigue ahí, imperturbable, como si el paso de los siglos no hubiera debilitado ni un milímetro su capacidad para guardar silencio. Porque lejos de apagarse, el misterio entra en una nueva fase. Una fase donde ya no hablamos de jóvenes con palas, ni de excavaciones improvisadas, sino de empresas organizadas, de millonarios dispuestos a invertir fortunas, de maquinaria pesada, de estudios geológicos, de tecnología capaz de ver bajo tierra sin necesidad de abrirla. Y aún así, el resultado sigue siendo el mismo. Se avanza, pero no se llega. A lo largo del siglo XX y especialmente en el siglo XXI, múltiples equipos han trabajado en Oak Island con métodos cada vez más sofisticados. Se han utilizado perforaciones profundas, análisis de suelos, sistemas de bombeo avanzados, incluso tecnologías como el escaneo por sonar y la tomografía del subsuelo para intentar identificar cavidades, estructuras o anomalías que indiquen la presencia de algo significativo. Y algo aparece, no en forma de gran revelación, sino como pequeñas piezas que vuelven a alimentar el enigma. Maderas trabajadas a gran profundidad, algunas datadas como muy antiguas, lo que refuerza la idea de que la estructura no es reciente. Restos metálicos, fragmentos que sugieren actividad humana en niveles donde no debería haber nada, si todo fuera natural. Indicios que apuntan a que efectivamente alguien estuvo allí antes y dejó huella. Pero nunca es suficiente, nunca hay un objeto definitivo. Nunca aparece ese momento en el que todo encaja, y eso es lo que desconcierta. Porque la tecnología moderna debería haber resuelto ya este misterio. Debería haber permitido identificar con claridad si hay una cámara, un cofre, un sistema completo bajo tierra. Y sin embargo, lo único que consigue es confirmar que hay algo, pero sin revelar qué es. Y aquí es donde surge otra paradoja. Cuanto más avanzan los medios, más crece la incertidumbre.
porque cada nuevo dato abre nuevas preguntas. Cada hallazgo parcial confirma que el lugar no es natural, pero al mismo tiempo demuestra que el acceso sigue bloqueado, que el sistema, sea cual sea, sigue funcionando, sigue impidiendo una exploración completa. Y eso tiene algo profundamente inquietante, porque implica que lo que se construyó allí no solo fue eficaz en su tiempo, sino que sigue siéndolo hoy, como si quien lo diseñó hubiera pensado en un futuro donde la tecnología avanzaría, y aún así hubiera decidido adelantarse, creando algo capaz de resistir incluso a eso. Y en medio de todo esto aparece otro elemento muy propio de nuestra época, la exposición. Oak Island deja de ser un misterio oculto para convertirse en un fenómeno mediático. Programas, documentales, equipos que trabajan casi en tiempo real ante los ojos del público. Y eso añade otra capa más, porque ahora el enigma no solo se investiga, también se observa, se sigue, se comparte. Pero ni siquiera esa visibilidad rompe el silencio, porque al final, tras toda la maquinaria, tras todos los estudios y tras todo el dinero invertido, el resultado sigue siendo el mismo que en 1795. Un agujero, un sistema que responde, un secreto que no se deja alcanzar. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable, casi incómoda. Si después de más de 2 siglos, con todos los medios disponibles, nadie ha conseguido llegar al fondo, ¿es porque aún no hemos sabido cómo hacerlo? ¿O porque sencillamente ese lugar nunca fue pensado para ser descubierto? Porque a veces lo verdaderamente fascinante no es lo que se oculta, sino lo que se resiste a dejar de ocultarse. Hay un momento en el que este relato deja de ser solo historia, arqueología o incluso misterio, y se convierte en algo mucho más cercano, casi íntimo, porque lo que realmente se revela en Oak Island no está solo bajo la tierra, está dentro del ser humano. Porque, ¿qué lleva a alguien a dedicar su vida entera a un agujero del que nadie ha salido con respuestas? No es el oro, no es la fama, ni siquiera la posibilidad de un hallazgo histórico. Es algo más profundo. Esa sensación de que hay algo ahí abajo, algo que te llama. A lo largo de los siglos, hombres y equipos enteros han llegado a esa isla con la convicción de que ellos serían los primeros en romper el enigma, en atravesar la última barrera, en alcanzar lo que otros no pudieron. Han invertido fortunas, han hipotecado su tiempo, su energía, su vida. Y aún así, cuando fracasan, cuando el agua vuelve a llenar el pozo, cuando todo parece indicar que no hay forma de avanzar, algo dentro de ellos se resiste a soltar. Y eso no es casualidad, porque Oak Island no solo guarda un secreto, crea una relación entre el buscador y lo desconocido. Y esa relación tiene algo casi hipnótico. Cada intento fallido no cierra la puerta, la entreabre aún más. Cada obstáculo no desanima, desafía. Es como si el propio misterio se alimentara de la insistencia humana, como si cuanto más se le busca, más fuerte se vuelve la necesidad de encontrarlo. Ahí es donde la lógica deja de ser suficiente.
Porque si todo se redujera a probabilidades, a resultados, a inversión frente a recompensa, hace mucho tiempo que la historia habría terminado. Pero no ocurre. Al contrario, generación tras generación, alguien vuelve, alguien retoma el trabajo, alguien cree que esta vez será diferente. Y en ese punto, la pregunta ya no es qué hay bajo tierra, sino qué hay dentro de quien cava. Porque Oak Island pone a prueba algo muy esencial, la necesidad de sentido, la incapacidad de aceptar que hay cosas que quizá no estén hechas para ser comprendidas, o al menos no todavía. La idea de que si algo existe debe poder ser descubierto. Pero, ¿y si no? ¿Y si hay misterios que no están ahí para ser resueltos, sino para ser vividos? Porque cada persona que ha pasado por esa isla ha salido con algo, aunque no haya encontrado un tesoro. Ha salido con preguntas, con dudas, con una experiencia que no se mide en resultados, sino en transformación. Y eso, aunque no se diga, también forma parte del enigma. Oak Island no solo es un lugar físico, es un desafío a la mente. Es un espejo. Un recordatorio de que el ser humano no persigue únicamente lo que puede obtener, sino lo que necesita comprender. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero secreto de esa isla no esté en una cámara enterrada, ni en un cofre perdido, sino en esa fuerza invisible que empuja a seguir buscando, incluso cuando todo indica que no hay nada más que encontrar. Porque ahí, en ese impulso, es donde empieza el misterio más profundo de todos. Llegado a este punto, cuando la historia ya ha desplegado todas sus capas, cuando hemos recorrido teorías, hallazgos, obsesiones humanas y estructuras que desafían la lógica, lo que queda no es una respuesta, es un vacío lleno de preguntas que, lejos de resolverse con el tiempo, parecen multiplicarse con cada intento de comprensión. Porque hay algo profundamente desconcertante en Oak Island, algo que no encaja ni siquiera dentro de los propios misterios. Y es que, después de más de 2 siglos de excavaciones, de avances tecnológicos, de inversión y de empeño humano, seguimos exactamente en el mismo lugar donde empezó todo, ante una incógnita. No se sabe con certeza quién construyó el sistema del Money Pit. No hay registros ni documentos concluyentes. No hay una huella histórica que permita señalar con claridad a una civilización, a una orden o a un grupo concreto. Solo indicios, solo piezas sueltas que por sí solas no logran formar una imagen completa. Tampoco se desconoce la profundidad real de la estructura. Se ha excavado, se ha perforado, se han realizado estudios, pero siempre hay un punto en el que el acceso se pierde, en el que el terreno responde de forma imprevisible, en el que el agua vuelve a imponer su límite. Es como si el fondo existiera, pero se negara a ser alcanzado. Y quizá la pregunta más inquietante de todas es que no se sabe con certeza si hay realmente algo allí abajo. Porque aunque todo apunta a que sí, a que una estructura así no se construye sin un propósito, lo cierto es que nunca se ha recuperado un objeto definitivo, una prueba irrefutable que confirme qué se ocultó en ese lugar. Y eso genera una sensación extraña, porque en la mayoría de los misterios, incluso cuando no hay respuestas claras, suele haber un marco,
una dirección, una teoría que pesa más que las demás. Aquí no. Aquí todo se mantiene en equilibrio, como si cada posible explicación estuviera siempre a un paso de ser válida y al mismo tiempo a un paso de desmoronarse. Es un misterio sin cierre, un enigma que no ofrece descanso. Y en ese punto, la historia deja de ser una búsqueda hacia abajo y se convierte en una mirada hacia adentro. Porque lo que realmente incomoda de Oak Island no es que no sepamos qué hay allí, es que después de todo este tiempo seguimos sin poder afirmarlo con seguridad. Eso rompe algo en nuestra forma de entender el mundo, porque estamos acostumbrados a pensar que el tiempo revela, que la ciencia aclara, que la insistencia termina por abrir cualquier puerta. Pero aquí no ocurre. Aquí el tiempo acumula preguntas, la ciencia confirma el enigma y la insistencia solo demuestra que hay límites que aún no sabemos cruzar. Y entonces surge una última sensación, sutil pero persistente, la de estar ante algo que no solo no ha sido resuelto, sino que de alguna manera no ha querido serlo. Como si el misterio no fuera una consecuencia, sino una condición. Como si Oak Island no fuera un lugar donde falta información, sino un lugar donde la información está deliberadamente fuera de alcance. Y esa es, quizá, la mayor de todas las incógnitas. No qué hay bajo la tierra, sino por qué, después de tanto tiempo, sigue sin poder ser revelado. Después de todo lo recorrido, después de haber descendido simbólicamente por ese pozo capa a capa, atravesando teorías, hallazgos, intentos fallidos y preguntas que no terminan de cerrarse, llega ese instante en el que ya no queda más profundidad que explorar hacia abajo. Y sin embargo, la sensación de misterio sigue intacta, casi más fuerte que al principio. Porque Oak Island no se comporta como un enigma convencional. No hay clímax, no hay revelación final. No hay ese momento en el que todo encaja y la historia se cierra con una respuesta clara. Al contrario, cuanto más se avanza, más se diluye la certeza, más se afianza la idea de que quizá estamos ante algo que no fue concebido para ser descubierto, sino para permanecer oculto. Y ahí es donde la perspectiva cambia por completo, porque tal vez el error ha estado siempre en la pregunta. Tal vez hemos mirado ese agujero pensando en lo que hay dentro, en el objeto, en el contenido, el tesoro, cuando lo verdaderamente extraordinario no está en lo que se esconde, sino en la forma en que se ha ocultado, en la inteligencia del diseño, la paciencia de su construcción, la capacidad de resistir no solo el paso del tiempo, sino también la evolución del propio ser humano, porque quien hizo eso pensó a largo plazo, pensó en generaciones, en personas que ni siquiera habían nacido aún, y aún así diseñó un sistema capaz de detenerles. Eso no es esconder algo, eso es protegerlo de la historia misma. Y entonces surge una posibilidad que, aunque incómoda, resulta inevitable. ¿Y si lo que hay allí no debía ser encontrado? No porque sea peligroso en un sentido físico, no porque contenga una amenaza directa, sino porque su descubrimiento podría alterar algo más profundo,
algo que tiene que ver con nuestra forma de entender el pasado, la verdad, incluso a nosotros mismos. Porque hay secretos que no se ocultan por su valor, sino por su significado. Y quizá Oak Island sea uno de ellos, un lugar donde alguien en algún momento decidió que lo que guardaba debía permanecer fuera del alcance del mundo, no solo durante unos años, sino durante siglos, el tiempo suficiente como para que incluso la memoria de su origen se desdibujara, dejando solo una estructura y una pregunta. Y sin embargo aquí seguimos, excavando, buscando, intentando comprender, como si algo dentro de nosotros no pudiera aceptar ese silencio, como si necesitáramos romperlo, aunque no sepamos qué hay al otro lado. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero cierre de esta historia. No una respuesta, sino una elección, la de seguir buscando, aun sabiendo que quizá nunca encontraremos, o la de aceptar que hay misterios que no están ahí para ser resueltos, sino para recordarnos que no todo está hecho para ser comprendido, porque a veces lo más profundo no es lo que está enterrado bajo la tierra, sino la pregunta que sigue viva en quien la escucha. A quien haya llegado hasta aquí, si estas palabras han sido encontradas, significa que has atravesado algo más que tierra, madera y agua. Significa que has vencido la paciencia de los siglos, que has superado la voluntad de quienes construimos este lugar, y que, por primera vez desde que fue sellado, el silencio ha sido interrumpido. No sé quién eres, ni de qué tiempo procedes, ni qué mundo habrás heredado, pero sé algo con certeza. No has llegado aquí por casualidad. Nada en este lugar fue dejado al azar. Cada capa, cada trampa, cada obstáculo no fueron diseñados únicamente para impedir el paso, sino para filtrar la intención. No queríamos evitar que alguien llegara, queríamos asegurarnos de que solo lo hiciera quien estuviera dispuesto a comprender antes que poseer, a escuchar antes que conquistar, a dudar antes que afirmar. Porque lo que se guarda aquí no es un tesoro, y ese ha sido siempre el primer engaño. Sabíamos que el oro atrae, que la promesa de riqueza mueve voluntades, que la ambición es el combustible más persistente del ser humano. Por eso, permitimos que esa idea flotara sobre este lugar, que el rumor del tesoro creciera, que generaciones enteras excavaran impulsadas por esa ilusión. No era un error, era parte del diseño. La codicia acaba rápido, pero se agota pronto. Solo la búsqueda sincera resiste el paso del tiempo. Si has llegado hasta aquí, no lo has hecho por riqueza, lo has hecho por necesidad de comprender. Y eso cambia todo. Muchos creyeron que este lugar protegía un objeto. Otros imaginaron reliquias, documentos, símbolos de poder, pruebas capaces de derribar la historia conocida. Pero lo que se ocultó aquí no es algo que pueda sostenerse en las manos, ni algo que pueda mostrarse como prueba definitiva. Es algo más frágil y al mismo tiempo más peligroso. Se ocultó una idea, una comprensión, un conocimiento que en nuestro tiempo habría sido destruido, tergiversado o utilizado para dominar.
Vivíamos en una época donde la verdad no se buscaba, se imponía, donde el saber se vigilaba, se castigaba y se moldeaba según conveniencia. Comprendimos entonces que no bastaba con preservar textos o símbolos, había que preservar el silencio que los protegiera. Por eso construimos este lugar, no para esconder algo del mundo, sino para esconderlo del momento. Sabíamos que el tiempo cambiaba a los hombres más que cualquier enseñanza, que aquello que es peligroso en una era puede ser comprendido en otra, que la madurez de la humanidad no llega por decreto, sino por desgaste, por aprendizaje, por error. Así que decidimos dejar esto fuera del flujo de la historia, como una semilla enterrada demasiado profundo para germinar antes de tiempo. Quizá te preguntes qué contiene realmente este lugar. No encontrarás una verdad absoluta, ni hallarás una revelación que lo explique todo. Lo que se guardó aquí es una pregunta, una que en nuestro tiempo no podía formularse sin provocar persecución. Una pregunta sobre el origen del poder, sobre la naturaleza de la fe, sobre la relación entre el conocimiento y libertad. Comprendimos que el mayor control sobre el ser humano no se ejerce mediante cadenas visibles, sino mediante relatos incuestionables. Y supimos también que quien controla el relato, controla el futuro. Por eso decidimos no escribir esa respuesta de forma directa. Decidimos ocultarla en forma de ausencia, porque la ausencia, obliga a pensar. La ausencia empuja a buscar. Y no puede ser confiscada ni destruida. Este lugar fue concebido como un umbral, no como un cofre. Un umbral entre la curiosidad y la comprensión, entre la ambición y la paciencia, entre el deseo de poseer y la capacidad de escuchar. Si estás leyendo esto, el umbral ha sido cruzado. Pero lo verdaderamente importante no es lo que encuentres aquí, sino lo que harás después. Porque el error más común de quien descubre algo es creer que debe revelarlo sin más, entregarlo al mundo sin comprender que toda verdad necesita su tiempo. Lo que en un momento ilumina, en otro puede incendiar. Lo que libera a unos puede ser usado para dominar a otros. Por eso no dejamos instrucciones, solo esta advertencia. No creas que el final de la excavación es el final del misterio. En realidad es el principio, porque ahora el secreto ya no está bajo tierra, está en tus manos. Y la responsabilidad que acompaña al conocimiento es más pesada que cualquier capa de madera o cualquier trampa de agua que hayas atravesado. Tal vez te preguntes si hicimos bien, si era justo ocultar algo al mundo. Nosotros también lo dudamos, pero comprendimos que no ocultábamos una verdad, sino que la protegíamos del momento equivocado, que no enterrábamos el conocimiento, sino la posibilidad de que sobreviviera intacto. Y confiamos en que algún día alguien llegaría hasta aquí no impulsado por la codicia, la fama ni el poder, sino por la necesidad de comprender. Si ese alguien eres tú, entonces el propósito se ha cumplido. No importa si decides revelar lo que has encontrado o guardarlo en silencio. Lo verdaderamente importante es que durante un instante habrás entendido por qué este lugar existió.
habrás comprendido que el mayor secreto no era lo que se ocultaba, sino la decisión de ocultarlo. Y quizá, al salir de esta cámara, al volver a la luz, al escuchar de nuevo el viento sobre la isla, comprenderás algo más. Que el misterio nunca estuvo bajo la tierra. Siempre estuvo esperando en quien se atreviera a llegar hasta él. Y quizá, después de todo lo que hemos recorrido, la pregunta ya no es solo qué hay bajo la tierra, sino qué ocurre cuando alguien por fin llega hasta ese punto en el que tiene que decidir. Porque hay momentos en la historia en los que todo parece depender de un sistema, de una estructura, de algo diseñado para reaccionar. Y sin embargo, lo que realmente cambia el destino no es la máquina, sino la conciencia de quien está frente a ella. Hay noches que pasan desapercibidas para la historia y otras que, sin que casi nadie lo supiera, sostuvieron el peso del mundo entero sobre los hombros de un solo hombre. La del 26 de septiembre de 1983 fue una de esas noches. La Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más tensos. Hacía apenas unas semanas que la Unión Soviética había derribado un avión civil surcoreano, el KAL-007, y el clima entre Moscú y Washington era irrespirable. Los sistemas nucleares estaban en alerta, los nervios crispados, y cualquier error podía convertirse en el último error de la humanidad. En un búnker cercano a Moscú, el teniente coronel Stanislav Petrov estaba de guardia ante un nuevo sistema de detección por satélite llamado OCO. Su función era clara, casi mecánica. Si el sistema indicaba que Estados Unidos había lanzado misiles nucleares contra la Unión Soviética, él debía informar inmediatamente a sus superiores. El protocolo estaba diseñado para que, tras su aviso, se activara la respuesta automática. La doctrina era brutal y simple. Si ellos disparan, nosotros respondemos. Y después, nadie gana. De pronto, la pantalla se iluminó con una palabra que helaba la sangre: lanzamiento. El sistema señalaba que un misil balístico intercontinental había sido disparado desde el territorio estadounidense. No era una simulación, no era un ejercicio, era, según la máquina, real. Petrov tenía minutos, apenas 3 o 4, para decidir si aquello era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El sistema indicó luego un segundo misil, y después un tercero, y un cuarto, y hasta un quinto. 5 misiles en camino. El protocolo exigía que informara de inmediato. Ataque confirmado. La respuesta soviética sería masiva. Decenas, quizá cientos de misiles cruzarían el cielo en sentido contrario. Ciudades borradas, millones de muertos, el planeta convertido en una herida ardiente. Pero Petrov dudó, y esa duda fue el acto más poderoso de aquella noche. Pensó algo que no estaba en el manual. Si Estados Unidos decidiera atacar primero, ¿lanzaría solo 5 misiles? ¿No sería un ataque masivo para garantizar la destrucción total? Algo no encajaba. El sistema era nuevo, apenas probado. Los radares terrestres
aún no confirmaban nada. Todo dependía de esa señal satelital. Petrov tenía frente a él la máquina diciendo sí y su intuición diciendo espera. Decidió desobedecer el espíritu automático del sistema y reportó que era una falsa alarma, un fallo, un error. Durante minutos interminables, el mundo estuvo suspendido en esa decisión. Si se equivocaba, si realmente los misiles venían en camino, la Unión Soviética quedaría indefensa y él sería recordado como el hombre que permitió su destrucción. Si tenía razón, nadie lo sabría jamás. Y tenía razón. Los satélites habían confundido el reflejo del sol en las nubes con el lanzamiento de misiles. Un simple fenómeno atmosférico estuvo a punto de desencadenar el apocalipsis nuclear. No hubo explosiones, no hubo titulares, ni hubo medallas en ese momento, solo silencio. Años después se supo lo ocurrido. No fue condecorado de inmediato, incluso fue reprendido por no haber seguido el protocolo al pie de la letra. El sistema quería obediencia. Él ofreció criterio. El sistema estaba preparado para reaccionar. Él eligió pensar. Y ahí está la clave que nos atraviesa todavía hoy. El mundo no siempre se salva por la perfección de sus máquinas, ni por la rigidez de sus normas, sino por la conciencia de alguien que se atreve a dudar. La historia oficial suele contar las guerras, las batallas, los líderes que ordenan atacar. Rara vez celebra a quien evitó que todo ocurriera. Aquella noche de 1983 no hubo héroes desfilando, solo un hombre respirando hondo frente a una pantalla roja, sintiendo el peso invisible de millones de vidas y decidiendo no apretar el botón del miedo. A veces el destino de la humanidad no depende de grandes discursos ni de tratados solemnes, sino de una pausa, de una pregunta interior, de alguien que, en medio del ruido de las alarmas, escucha una voz más silenciosa que dice: «Esto no encaja». Quizá el mundo sigue aquí, imperfecto, contradictorio, lleno de tensiones, porque en algún lugar, en algún momento, alguien eligió la duda antes que la obediencia ciega. Y eso, aunque no salga en los libros de texto como una victoria épica, fue una de las mayores victorias de la historia humana. Tal vez, después de todo, el verdadero misterio nunca estuvo bajo la tierra, sino en ese instante en el que alguien decide no obedecer lo que parece evidente y se atreve a escuchar algo más profundo. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más,
algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.